Es un libro extraordinario. Es un libro por excelencia. Por esto, los invitamos a profundizar en la palabra de Dios con temas bíblicos de actualidad. Aquí comienza su programa cristiano, La Biblia nos habla. Estamos muy contentos de comenzar una nueva serie que lleva por título Decodificando movimientos religiosos. Estamos muy contentos porque aquí vamos a aprender, vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a decodificar las diferentes doctrinas de los diferentes movimientos religiosos, ya sean cristianos o de otra creencia. Y estos credos contemporáneos los vamos a ir decodificando paso a paso, tema a tema, en esta serie. Quiero dejar en claro desde un principio que nosotros no estamos para atacar ni para juzgar conciencias. No estamos para atacar ni juzgar a las personas o a los individuos laicos que profesan una u otra religión o que creen en ciertos movimientos religiosos. Lo que nosotros vamos a desenmascarar son las doctrinas falsas. Lo que vamos a hacer en esta serie es decodificar y dejar al desnudo la historia, las creencias, las prácticas de ciertos movimientos religiosos, de ciertos movimientos y credos contemporáneos. No es nuestra intención, y repito, juzgar a los individuos que pertenecen o simpatizan con ciertos credos, con ciertas iglesias. No es nuestro afán. Es mostrar las evidencias históricas, bíblicas y filosóficas, incluso posturas políticas de ciertos credos. Así que vamos a orar, vamos a pedir la presencia de Dios y que Dios nos bendiga. Padre Celestial, en este momento queremos que tú nos guíes en este estudio profundo, en este análisis sobre las diferentes credos contemporáneos, las diferentes iglesias y movimientos que existen en este mundo. Ayúdanos a encontrar la verdad, a discernir y saca cada prejuicio, saca el prejuicio que cada uno muchas veces llevamos por tradición o porque nos han inculcado, y deja que tu voz a través del Espíritu Santo nos hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro mundo deambulan diferentes posturas políticas, económicas, sociales, filosóficas. Y también deambulan diferentes posturas religiosas. Nosotros podemos tener una dificultad en nuestro pensar y en nuestro entender de que existe una sola Biblia, un solo Jesús, una sola verdad que Cristo dejó en esta tierra, plasmada en su Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero nos encontramos con diferentes credos religiosos cristianos y con diferentes movimientos. Y eso muchas veces lleva a las personas a confusión. La diversidad es tan amplia que no resulta fácil obtener información práctica y rápida de todo este universo de creencias, conceptos e ideas religiosas. Esta es la razón por la que pensamos que esta serie de temas puede ser llamada una guía o un manual de consulta, porque vamos a ofrecer una visión panorámica de diversas ideologías religiosas contemporáneas.
No pretendemos responder a todas las preguntas que se formulan sobre los movimientos eclesiales. Eso sería en vano hacerlo. Más bien el objetivo es poner en manos de cada auditor un trabajo que le permita conocer las principales posturas doctrinales de las confesiones más conocidas. En muchos casos se elabora un contraste entre la posición asumida como el dogma y la posición sustentada por la Biblia. Y muchas veces en esta serie vamos a encontrar que la doctrina, el dogma, está en completa oposición con lo que sustenta la Biblia. Vamos a señalar las flaquezas y debilidades que se perciben en las diferentes posiciones. Aunque también hay muchos puntos en común entre las diferentes confesiones, entre las diferentes fe. Vamos a levantar un puente, querido amigo, querida amiga, en la cual tema tras tema van a estar unidos en un enlace, en un estudio sistemático para ir aprendiendo de a poco y conociendo los diferentes credos, los diferentes movimientos. Queremos que esta serie permita conocer qué creen otros movimientos religiosos. Y queremos terminar con un tema que hable sobre el ecumenismo y el nuevo orden mundial, en el cual, como todas las religiones y todos los credos cristianos, se van a unir bajo una misma meta, bajo un mismo propósito. Pero antes de hablar de ecumenismo y antes de hablar de nuevo orden mundial, una sola fe, una sola creencia, antes de que Cristo venga por segunda vez, debemos conocer cada una de las posturas, cada una de las religiones, cada una de las creencias contemporáneas que existen. En este compendio intentaremos ayudar a cada una de las personas a elaborar una postura cristiana sustentada en la Biblia, a fin de conocer cada una de las doctrinas y que cada uno de nuestros seguidores de nuestro programa y de nuestra serie no sea como las hojas de otoño, que sean arrastrados por diferentes vientos de doctrina. Muchas veces conocemos a personas sinceras de corazón, que un día dicen profesar tal fe, el día de mañana dicen profesar otra fe, y el próximo año incluso dudan de lo que alguna vez creían y cambian de fe. Nosotros con esta serie queremos cimentar las bases en la Biblia y, como dije, no sean como hojas frágiles de otoño y sean arrastrados por vientos de doctrina. Nuestro deseo no es despertar la controversia en esta serie, sino compartir información importante a fin de que estemos preparados para defender nuestra fe. La fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso lo dice la Biblia. Por eso, la mayor responsabilidad del cristiano es estar en favor de Cristo, que es la verdad, es estar en Cristo, que es el camino, y es vivir por Cristo y con Cristo, que es la vida. De este modo debemos entender que las doctrinas de los diferentes credos o diferentes iglesias muchas veces hacen que las personas defiendan una organización o defiendan una institución religiosa en vez de defender a Cristo y la verdad. Y muchas veces los líderes religiosos enseñan a los laicos a defender una verdad doctrinal en vez de defender la Biblia y defender el cristianismo. Por eso en esta serie vamos a poner en contraste la verdad
bíblica, la verdad histórica muchas veces, ante las doctrinas que muchas veces en diferentes credos están totalmente erradas. De esta manera debemos entender que nuestra defensa debe ser Cristo, la verdad, y seguir el camino que traza Cristo, y no lo que muchas veces trazan los hombres, los líderes de diferentes congregaciones y credos, que es defender una tradición o muchas veces defender una doctrina de hombres. La Biblia dice, a la ley y al testimonio. La ley y el testimonio debe ser nuestro fundamento y nuestra base sólida. Por otra parte, en nuestra serie queremos ocupar la palabra credo para intentar referir a movimientos religiosos, valiéndonos de su aceptado sentido de creencia propia, de una colectividad. Por otra parte, eludimos la palabra secta, una palabra que está muy gastada y muy mal utilizada. Básicamente, cuando se habla de secta, hay una visión negativa, y eso lo queremos dejar de lado. Culto es el honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado. Y en otros idiomas puede involucrar también un grupo de creyentes, sin identificar necesariamente su militancia. También queremos dejar en claro que la mayoría de estos movimientos religiosos tienen muy escasa relación con la Biblia. Otros dicen seguir la Biblia estrictamente y dicen que sus doctrinas se fundamentan y su interpretación de sus doctrinas están basada y cementada en la Escritura, pero están muy lejos de eso. Eso también lo queremos dejar en claro. Por otra parte, muchas personas se caracterizan por un desconocimiento de la Biblia, por un desconocimiento de las profecías, por un desconocimiento de un escrito está. Y eso los conlleva a ser presa fácil de diferentes vientos de doctrina y de diferentes credos. Son personas que son muy influenciables y que son fáciles de convencer. En esta serie queremos que tú investigues la Biblia, que estudies la Biblia y que sepas cuál es la verdad. En nuestro primer capítulo de esta serie, queremos introducirnos en el mundo del catolicismo. Queremos entrar en la Iglesia Católica. El nombre completo de esta iglesia, de este movimiento cristiano, el más grande del cristianismo, de la religión cristiana, la organización católica es el movimiento más grande, es la iglesia más grande de la religión cristiana. El nombre completo del catolicismo es Iglesia Católica Apostólica Romana. Es la comunidad religiosa cristiana que tiene el mayor número de feligreses en todo el mundo. El vocablo católico procede de la palabra griega católicos con K y acento en la última O, y católicos es con 2K. Este vocablo significa universal y en este caso expresa la dimensión mundial de esta confesión, de este movimiento religioso. Si bien la Iglesia Católica ha sufrido sismos importantes a lo largo de la historia, y qué decir acá en Chile, sismos sexuales, problemas del clero, problemas de los sacerdotes involucrados en homosexualismo, en abuso a menores, y esto no solamente en Chile, en la Iglesia Católica chilena, sino que a nivel mundial ha sufrido diferentes terremotos internos. El cuerpo mayoritario y tradicional continúa designándose a sí mismo como católico.
El laico se identifica, se coloca una polera que lleva un título, yo soy católico, aunque vea que su organización está con un quiebre, con un sismo, con un terremoto fuerte. Aunque la calificación de romana puede parecer una contradicción, porque por un lado es católica o universal, mientras que por otro lado es local, es romana. Los católicos sostienen que esta es una contradicción aparente, pero no real, pues continúa identificando como católica a la Iglesia, que reconoce el primado del obispo que está en Roma, el Papa. O sea, desde Roma, desde una ciudad local, no universal, se expande esta iglesia y pasa a ser universal. Eso es lo que explica el catolicismo. ¿Cuáles son sus creencias fundamentales? Creer en Dios, en la divinidad del Espíritu Santo y en la del Señor Jesucristo. Creen, como ya dijimos, que reconocen que nace esta iglesia y se maneja administrativamente desde Roma a través del Papa hacia abajo. Creen en la soberanía del Papa y también que es infalible cuando habla y, como llaman ellos entre comillas, ex cátedra. Creen en la tradición. Sostienen que la teología tradicional está en pie de igualdad con la autoridad viviente de la Iglesia. Consideran que la tradición es el depósito de la fe, pues si bien la revelación concluyó con la muerte de los apóstoles, el depósito de la fe fue transmitido al colegio de los obispos, que sucedió al de los apóstoles. La tradición es muy fuerte dentro del catolicismo, incluso más y en un nivel más elevado que la Biblia. Creen también en el sacrificio de la misa, que no es otra cosa que la reiteración del sacrificio del Señor Jesucristo, representado simbólicamente en el altar, a través de un ritual realizado por el sacerdote, autorizado por la Iglesia. Creen en el sacrificio reiterativo del Señor Jesucristo. Esto se hace domingo a domingo en los cultos, en las misas del catolicismo. Creen también que la persona, luego de morir, continúa viviendo, según los méritos realizados en su vida, en uno de los siguientes estados posibles, como por ejemplo, en el cielo, en el infierno, en el purgatorio. Creen en la exaltación de María, quien, según sostienen, ascendió a los cielos, desde donde recibe la adoración de todos los fieles católicos. Creen también en un sacerdocio célibe. Creen en la intercesión o mediación de María y de los santos. Creen en la bondad inherente del agua luego de ser bendecida por un sacerdote. Creen en la observancia del domingo como día de descanso. Creen que la hostia se transforma en el mismo cuerpo de Cristo por influjo de la oración sacerdotal. Esto es lo que se llama transubstanciación. Creen en la confesión auricular de los pecados del laico al sacerdote o al cura, teniendo este último, ¿qué cosa? El poder de la absolución. Creen también en el bautismo, pero en un bautismo bien particular. Creen en el bautismo infantil, realizado por aspersión, y que los padres del pequeño serán los responsables de la fe de éste. Esta es una doctrina bien particular que no es bíblica. Creen en el pecado original y que éste transmitió su mácula a través de la herencia a las generaciones siguientes y solo puede ser removida por medio del bautismo.
aceptan como escritura la validez de los libros apócrifos, en los que se destacan ciertas enseñanzas que caracterizan a esta denominación. Vamos ahora a entrar a analizar qué son los libros apócrifos. Ciertos autores aplican el vocablo apócrifo a determinados libros esotéricos o misteriosos, como si estas obras tuvieran un significado, podríamos decir, oculto para el hombre en general. Hay quienes utilizan esta voz como el sentido de falso, espurio, herético. El vocablo griego apócrifo significa escondido. Eso, apócrifo significa sencillamente escondido. Pero el significado que le daremos en esta serie será no incluidos en el canon de la escritura. O sea, apócrifo le vamos a dar la connotación de libros que no están incluidos en la escritura, en la Biblia, en la escritura, en el canon bíblico de 66 libros. Los católicos lo otorgan en el sentido de libros de segunda inspiración. Así llama el catolicismo a los libros apócrifos, como libros de segunda inspiración. Actualmente se han realizado serios esfuerzos para que las sociedades bíblicas incluyeran estos libros en sus ediciones de la Biblia española. Finalmente se editaron en una impresión separada. Esta fue, indudablemente, una decisión lamentable para el catolicismo. Porque el catolicismo, ¿qué es lo que busca? Incluso las Biblias católicas incluyen dentro del canon de la escritura los libros apócrifos. Es maravilloso pensar en la Biblia como un conjunto de libros que armonizan a pesar de haber sido escritos en el transcurso de 1600 años. Si esto ocurrió es porque una misma mente ha inspirado a sus autores. La inclusión de los libros apócrifos en el canon traerá previsibles consecuencias, pues estos libros tienen notorias contradicciones con el resto de los 66 libros de la Biblia. Vamos a exponer aquí algunas de las razones básicas por las cuales no son aceptados estos libros apócrifos. En general, los católicos aceptan el valor moral o didáctico de estas obras, y en el caso de que por medio de ninguna otra fuente bíblica puedan demostrar una doctrina, la llaman Sagrada Escritura y la citan a estos libros apócrifos como libros santos. Los llaman como libros revelados por Dios. Es interesante ir a la historia. La Iglesia Católica en el Concilio de Trento, que se llevó a cabo entre el 1545 y el 1563 después de Cristo, puso a los libros apócrifos en un nivel de igualdad con los otros libros inspirados de la Biblia. Así que los libros apócrifos no creas que vienen y que se creen desde el siglo I, o que los discípulos creían en estos libros apócrifos, o que los predicaban, o que los enseñaban. Esto comenzó en el Concilio de Trento, en el año 1545 y 1563 después de Cristo. La Iglesia Católica colocó al mismo nivel los libros apócrifos con los 66 libros que conocemos. Todos los que no acepten los libros apócrifos como de igualdad valor, y podemos decir con la misma autoridad que las Escrituras, pueden ser excomulgados por la Iglesia Católica. Estos libros es en general aceptados por la Iglesia Católica desde el año 1545 en adelante como libros que son totalmente inspirados por Dios, y que estos libros
deben y tienen que ser incluidos dentro del canon bíblico. ¿Por qué aceptó la Iglesia Católica estos libros? Entre los siglos primero y cuarto, entre los siglos, mejor dicho, cuarto y primero antes de Cristo, como consecuencias de las conquistas de Alejandro Magno, y aquí tenemos que echar mano un poco a la historia, y a través de esta conquista de Alejandro Magno se evidenció el auge de una forma literaria en la que se manifiesta claramente la influencia griega en el pensamiento de los autores hebreos que habitaban las tierras bíblicas. Esa condición fue el vehículo que introdujo el pensamiento griego y, podemos decir incluso, queridos amigos, queridas amigas, las costumbres helenas entre los judíos. Así llegaron a infiltrarse doctrinas que en el pasado no fueron concebidas por los judíos, como ser un nuevo sentido de la condición del hombre en la muerte, la intercesión de los muertos por los vivos, etc. Todas estas eran pensamientos, costumbres, doctrinas griegas que se introdujeron dentro del judaísmo. A su vez, las enseñanzas de estos libros son las que sostienen las falsas doctrinas de la Iglesia Católica. Y aquí hay que ser bien directo en decirlo. Y voy a repetir. Las enseñanzas de estos libros apócrifos están ahí para sustentar las falsas doctrinas de la Iglesia Católica y las que le brindan una documentación antigua. Y al decir que tienen una documentación antigua, la hacen pasar por verdad, aunque su aceptación canónica haya sido siempre dudosa. Vamos a ver alguna actitud de algunas iglesias hacia los libros apócrifos. La Iglesia Católica, en la cuarta sesión del Concilio de Trento, esto fue el 8 de abril de 1546, se decretó que los libros apócrifos eran, entre comillas, sagrados y canónicos. También se extendió un anatema contra todo aquel que conscientemente y deliberadamente lo rechazara. La Iglesia Anglicana, en el artículo cuarto de los 39 artículos de fe elaborados en 1562 de la Iglesia Anglicana, se afirma que estos libros son leídos como ejemplo de vida e instrucción de maneras, pero que la Iglesia no los usa para establecer ninguna doctrina. O sea, la Iglesia Católica acepta los libros apócrifos. Después del Concilio de Trento, en 1546, los acepta como sagrados y canónicos, o sea, los coloca al mismo nivel de los 66 libros de la Biblia. Y amenaza con anatema, con hereje, a cualquiera que los rechace. Ahora, la Iglesia Anglicana, casi 10 años después, o 15 años después, acepta también los libros apócrifos, pero solamente como ejemplo de vida e instrucción de manera, pero no para establecer ninguna doctrina. La Iglesia Católica sí asienta varias doctrinas en los libros apócrifos. Una posición semejante a la Iglesia anglicana adoptó la Iglesia luterana y algunas iglesias reformadas de Suiza. La Iglesia, por ejemplo, calvinista, junto con otras iglesias reformadas, declararon en el año 1647, en una confesión de fe de la Iglesia calvinista: los libros comúnmente llamados apócrifos, por no ser de inspiración divina, no son parte del canon de la Escritura y por lo tanto no son de autoridad para la Iglesia, refiriéndose como Iglesia a la calvinista.
ni son más usados o aprobados que otro escrito humano. O sea, la iglesia calvinista los coloca como cualquier novela, como cualquier libro de historia, un libro totalmente humano que carece de inspiración divina. Ahora bien, querido amigo, querida amiga, ¿cuáles son los libros apócrifos? Vamos a nombrarlos: Tobías, Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, el libro de la sabiduría, Eclesiástico, Barut. Esos son los libros apócrifos. Por ejemplo, el libro de Tobías. Este libro posiblemente dice la historia que se escribió en el siglo II antes de Cristo. Es una historia de aventura este libro de Tobías, edificada en torno del personaje central, Tobías, un judío cautivo en Asiria. Un comentario católico dice: entre los exégetas católicos de hoy día se tiende a considerar el libro como una novela didáctica con fondo histórico. En este libro se detectan por lo menos 3 enseñanzas diferentes de las que tienen el material bíblico aceptado. Hay 3 enseñanzas que hay que tener cuidado en el libro de Tobías. Enseñanzas que no tienen que ver nada con la Biblia, con las sagradas escrituras inspiradas. Vamos a analizar estas 3 enseñanzas. Enseña artes mágicas en Tobías 6, del 5 al 8. Un ángel le enseña a Tobías poner un pedacito del corazón de un pez en el fuego, pues el humo generado ahuyenta todo género de demonios con mucha eficacia. Eso, ¿qué es lo que es? Es magia, es arte de la magia, hoy conocido actualmente como Nueva Era. Esta enseñanza es contraria a la Biblia. El corazón de un pez no tiene poder. Dios no le puede pedir a un ángel que aconseje tal cosa a una persona. La Biblia dice que en el nombre de Cristo se puede expulsar demonios. En la Biblia es clara. Así lo hizo Pablo, por ejemplo, en Hechos 16, capítulo 16, verso 18. Y el demonio salió de una mujer. Así que no hay poder en el corazón de un pez, el cual se quema, sale humo y expulsa demonios o ahuyenta a los demonios. Eso no es bíblico. Eso no es cristiano. El dar limosna limpia de pecado. Eso lo encontramos en el libro de Tobías, capítulo 12, verso 8 y verso 9. La limosna libra de la muerte, limpia de todo pecado. Los que practican la misericordia y la justicia serán repletos de vida. En realidad somos remitidos no con cosas corruptibles como plata u oro, sino por la sangre de Jesús. Así que eso es una enseñanza también totalmente hereje, creer que la limosna nos limpia de pecado. En Tobías capítulo 5, en el verso 11 al 14, un ángel dice una mentira. Esta es una de las curiosidades de este libro. En un determinado momento se establece un diálogo entre Tobías, el personaje principal de este libro, y el ángel llamado Rafael. Aún Tobías no sabe que es un ser angélico y le pregunta: ¿de qué tribu eres? Y el ángel le responde: soy hijo de Azarías, hijo de Ananías, grande entre tus hermanos. A lo que Tobías le responde: tú eres de una buena y noble ascendencia. Una afirmación de este tipo
en un ángel del Señor lo haría culpable de transgresión del noveno mandamiento. Éxodo capítulo 20, verso 16. Según la Biblia, y comparando la historia de Tobías con la de Zacarías, en Lucas capítulo 1, verso 19, podemos comprender por qué Cristo no citó estas fuentes como autoridad. Ahora podemos analizar también el libro de Judith. Este libro de Judith se escribió originalmente en hebreo. Los historiadores, los teólogos coinciden en que es un libro escrito en hebreo. Generalmente se lo fecha alrededor del 150 a.C. En esta obra se detectan ciertas, ¿cómo podríamos llamar?, irregularidades históricas. Menciona al rey Nabucodonosor como rey de los asirios. Se dice que reinó sobre la ciudad de Nínive, la capital de Asiria. Afirma el autor que él mismo luchó contra Arfaxad o Arfaxad, rey de los medos. Aclaramos diciendo, ¿cómo pudo reinar Nabucodonosor sobre un imperio, Asiria, que fue destruido, hecho sostenido por la Biblia y confirmado por la historia? Vuelvo a repetir, hecho sostenido por la Biblia y confirmado por los historiadores antes de que él ascendiera al trono de Babilonia. No cuadra eso, no coincide. ¿Por qué se lo llama rey de los asirios cuando en realidad fue rey de los babilónicos? ¿Cómo pudo luchar contra Arfaxad, monarca que no figura en los anales de los reyes medos o persas? Además de estas dificultades de orden histórico, se dice que hay otros problemas, como geográficos y topográficos. Al margen de estos gruesos detalles o errores, mejor dicho, históricos, nos encontramos con un hecho rayando lo imposible. Se afirma que una mujer ayunó toda la vida. Esto es imposible. Dice así en Judith 8, capítulo 8, versos 5 y 6. Y en lo más alto de su casa se había hecho una vivienda separada, donde estaba recogida con sus criadas, y ceñida de cilicio, ayunaba todos los días de su vida, menos los sábados, y novilunio. Eso raya en lo imposible. Tenemos errores del libro de Judith históricos. Se afirma que también hay errores geográficos y topográficos. Y además hay hechos que son imposibles de que un ser humano ayune toda la vida, todos los días de la semana, 24 horas, y no ingiera ni bebida ni comida. Vamos a analizar ahora el libro de los Macabeos. Queridos amigos, queridas amigas, a lo mejor es un poco tedioso la información que estamos dando, pero queremos hacerlo con mayor detalle. Queremos introducirnos en cada credo con detalle, con ser, en nuestro afán de estudio, ser personas que analizamos, que nos instruimos para ir descubriendo que hay credos que muchas veces se basan en la tradición y, me atrevo a decir, en la mentira, en vez de la Biblia, en vez de la verdad de Cristo. Así que ahora vamos a analizar el libro de Macabeos. Los libros de Macabeo primera y segunda tienen una gran importancia histórica,
El primer libro relata la lucha de los judíos por su libertad política y religiosa. El segundo cuenta sus luchas y la reedificación del templo. Algunas de sus enseñanzas son las siguientes, y aquí pongan mucha atención. En 2 de Macabeos, capítulo 12, del verso 43 al 46, se enseña en esta porción del libro de Macabeos la oración por los muertos. Esto es muy interesante. Es pues un pensamiento santo y saludable el orar por los difuntos, a fin de que sean libres de las penas de sus pecados. Eso está en 2 de Macabeos. ¿Te das cuenta que estos pasajes quieren afirmar como verdad ciertas doctrinas que son totalmente falsas, que son totalmente antibíblicas? La oración por los muertos. Párrafos como este son los que le conceden a la Iglesia Católica argumento para sostener la doctrina. ¿Qué doctrina? La del purgatorio. Esta es una doctrina que no tiene ningún fundamento bíblico. Ninguno. Esto es tajante. Ahora podemos decir incluso que el autor de Macabeos no se considera ser inspirado. En 2 de Macabeos 15, del verso 38 al 40, leemos: si está bien y como conviene a la narración histórica, es lo que deseaba yo, pero si imperfecta y mediocre, es todo lo que he sabido hacer. El autor, que habla convencido de la inspiración de sus palabras, no puede afirmar esto. De hacerlo dejaría fuera de lugar a la fuente de su inspiración. ¿Cuál es la fuente de inspiración? Tendría que ser Dios. Por otra parte, si un autor habla por inspiración del cielo, tiene una clara noción del así dice Jehová, y no incurriría en una justificación innecesaria como la que acabamos de leer y una modestia que empobrezca su supuesta inspiración divina. Ahora vamos a analizar el libro de la sabiduría. El libro de sabiduría es un tratado político-religioso que combina conceptos teológicos del Antiguo Testamento con ideas filosóficas alejandrinas, derivadas de dos corrientes, del platonismo y del estoicismo, o mejor dicho, estoicismo. Se le compuso este libro originalmente en el griego, en el idioma griego, aproximadamente durante el siglo I a.C. Posiblemente los historiadores creen, que este libro se escribió en la ciudad de Alejandría. Esta es otra obra en la que se detectan las enseñanzas típicas de estos libros y que se manifiestan en doctrinas sostenidas hasta el día de hoy por la Iglesia Católica, pero doctrinas que no se sostienen bajo el concepto de Cristo, los apóstoles, los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Sabiduría, capítulo 3, verso del 1 al 4, afirma la existencia del purgatorio. Dice: las almas, empero, de los justos están en la mano de Dios, y no llegará a ellas en tormento de la muerte eterna. A los ojos de los insensatos pareció que morían, y su tránsito o salida del mundo se miró como una desgracia y como un aniquilamiento, su partida de entre nosotros. Mas ellos, a la verdad, reposan en paz. Y si delante de los hombres han padecido tormentos, su esperanza está llena o segura de feliz inmortalidad. La Biblia, querido amigo, querida amiga, no enseña nada de esto, de un estado
entre comillas, intermedio. Nos remitimos a los textos dados originalmente en relación que la Biblia nos habla sobre oraciones por los muertos o de que el alma se va a un purgatorio. No. Nos remitimos a los textos de la Biblia que nos hablan de esto. Podemos también argumentar que el libro de la sabiduría habla de la predestinación y el azar en Sabiduría capítulo 8, versos 19 y 20. Ya de niño, dice el libro, era yo de buen ingenio y me cupo, por suerte, una buena alma, y creciendo en la bondad pude conservar inmaculado mi cuerpo. Este texto es utilizado en algunas ocasiones para enseñar la doctrina del nacimiento inmaculado de María. Sin embargo, solamente del nacimiento de Cristo podemos decir que tuvo esas condiciones. Y eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 1, del verso 30 al 35. Así que la Iglesia Católica ocupa estos pasajes del libro de la sabiduría para hablar sobre la doctrina del nacimiento inmaculado de María. Por otra parte, la aseveración me cupo en suerte una buena alma introduce la idea de la persistencia del alma y de una azarosa distribución de la misma entre los seres creados. Tales eventos son rotundamente negados por lo que la Biblia dice con respecto a la composición del hombre en Génesis capítulo 2, verso 7. ¿Por qué se dudó de su inspiración? Estos libros no fueron incluidos en el canon palestino. Primera y segunda de Esdras, Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, la carta de Jeremías, la oración de Azarías. Estos libros, por estos hechos, por estos pasajes, no se incluyeron en el canon bíblico y no se consideraron en el cristianismo y en el canon palestino como libros inspirados por Dios. Es interesante, es muy interesante esto del estudio de los libros apócrifos. Nosotros en este programa, en este primer tema de esta serie, hemos querido hacer una pincelada, un vistazo de cómo la Iglesia Católica Apostólica Romana basa ciertas de sus doctrinas que son falsas en estos libros apócrifos. Es interesante que algunos dogmas, algunas doctrinas de la Iglesia Católica no se basan en la Biblia y se basan en edictos dados por papas o dados por estudiosos filosóficos, sacerdotes estudiosos del catolicismo. Y podemos dar una cronología. Por ejemplo, en el año 400 se crea el dogma del purgatorio, corroborado definitivamente en el Concilio de Trento. Y esto viene a enmarcarse en la creencia budista, que también enseña que las almas concurren en busca de purificación en su viaje a niveles superiores. ¿Ok? El purgatorio no es una doctrina, un dogma bíblico, sino que es un edicto en el año 400. Por ejemplo, en que los clérigos no se casen. Fue un edicto de Gregorio VII en el año 1074, donde obliga a divorciarse a los clérigos casados. En el año 1100 se comienza a pagar por la realización de las misas. En el año 1184, el tribunal, llamado malmente Santa Inquisición, esta organización se encargaría de perseguir y torturar con el objeto de erradicar toda manifestación disidente del catolicismo. Así que este tribunal no es bíblico,
Fue creado en el edicto de 1184. En el año 1226, la adoración de la hostia. Luego de la oración sacerdotal llega a ser, según la mística católica, el cuerpo de Cristo. La hostia no es bíblica, ni el significado que da el catolicismo. Fue en un edicto. En el edicto de el año 1229 se coloca la Biblia en el índice de libros prohibidos. Hoy encontramos, paradójicamente, que la Iglesia Católica fomenta su lectura. Una contradicción de creencia, de idea de la Iglesia Católica, de una iglesia que cambia sus doctrinas, sus edictos al antojo, como no están basadas en la Biblia, porque las doctrinas que están basadas en la Biblia son eternas, pasan los siglos y no cambian. En cambio, la Iglesia Católica, como se basa en edictos de hombre, en dogmas de doctrinas de hombre, que no tienen base bíblica, pasan los años y cambian. En el 1229 coloca la Biblia en el índice sobre los libros prohibidos. Y hoy encontramos que fomenta su lectura. Incluso en el año 1369, Carlos IV prohíbe a los laicos de ambos sexos la lectura de la Escritura. En el año 1485, el obispo de Maguncia, promueve un decreto similar al de Carlos IV. En el año 1515, León X autoriza la venta de indulgencias, que es el pago que hacen las personas por familiares fallecidos para sacarlos del purgatorio, por ejemplo. También se pagan indulgencias por pecados pasados, incluso presentes y futuros. La Iglesia Católica recauda una gran fortuna de dinero a través de este edicto de 1515, donde se pagaban indulgencias. En 1545, en el Concilio de Trento, se establece la autoridad de la tradición que equipara, incluso puede hasta superar, a la de la enseñanza bíblica. En 1854, la Inmaculada Concepción de María. Este dogma sostiene básicamente que María, al igual que Cristo, fue concebida sin pecado en el seno de su madre. Por eso, y por esta razón, enseña el catolicismo que María estuvo libre del pecado original. Una doctrina que no es bíblica, sino dada en un dogma en 1854. En 1864, el Papa Pío IX pronuncia un documento por el cual se condenan 88 errores, entre ellos la separación de la Iglesia y el Estado, las sociedades bíblicas. El protestantismo lo declara también un error. La investigación científica libre, un error. Las escuelas públicas es un error. Y la tolerancia religiosa para la Iglesia Católica también es un error, y esto fue un edicto de 1864. Por eso la Iglesia Católica no cree en la libertad y en la tolerancia religiosa. Lo dicen de la boca para afuera, pero internamente no lo creen, porque ellos tienen un edicto desde 1864 que no creen o enmarcan como error la tolerancia religiosa. En 1870 se enuncia el dogma de la infalibilidad papal, cuando el pontífice habla ex cátedra. O sea, a partir de 1870 no es bíblico, sino que se dicta un dogma humano en el año 1870 en el cual el Papa no se equivoca. Y en el año ya más cercano, más contemporáneo a nosotros, en el año 1950,
se afirma el dogma de la Asunción de María, es decir, súper sencillo, que la Madre de Jesús fue traspuesta, fue llevada al cielo sin padecer la muerte. O sea, que desde el tiempo de Jesús y de los apóstoles, María no murió, sino que, murió, su alma vagó por la tierra y que en el año 1950 fue llevada al cielo con el dogma de la Asunción de María. Otra doctrina, otro dogma que no es bíblico, que se contrapone. Y así hay muchos dogmas, solamente leí algunos. Es interesante ver desde un comienzo y partimos y comenzamos por los libros apócrifos para enseñar que muchas doctrinas de la Iglesia y del credo católico son falsas y no se basan en un escrito en una así dice la palabra de Dios, sino que se basan en libros apócrifos y en dogmas que han dado hombres que no han tenido la base bíblica y que se creen hasta el día de hoy por el catolicismo a través o el conducto de la tradición. En esta primera parte hemos analizado el primer credo, el primer movimiento de fe, que es el catolicismo. No estamos atacando al católico, no estamos atacando al laico que va sincero y que cree en sus líderes religiosos, cree en la tradición católica, cree en lo que le enseñó su padre, su madre, su abuelo, su abuelita, su tía, sus antepasados. Estamos viendo la estructura eclesiástica organizacional que inventa doctrinas para justificar su actuar, para engañar a las personas. En esta primera parte de este tema hemos analizado una sección, un primer tema sobre el catolicismo. Señor, ayúdanos a encontrar la verdad. Este programa es creado para llevarte al estudio de la Biblia, no a lo que dice un líder, un humano. Se nos acaba el tiempo. Esperamos que sigas sintonizando, escuchando esta serie sobre la decodificación de los movimientos religiosos, sobre los credos de fe que actualmente existen y que muchas veces engañan a miles y millones de personas. Que Dios te bendiga y nos encontramos en el segundo tema de esta interesante serie. Hemos disfrutado de los consejos y la orientación de la palabra de Dios. Por este motivo, puedes volver a sintonizarnos en un nuevo capítulo de tu programa cristiano, La Biblia nos habla. Solo queda decir que Dios te bendiga y guarde.